Hola compañeros, buenos días, buenas tardes. Estoy por acá, vamos a solucionar un nuevo ejercicio el día de hoy. Pero antes de iniciar, pues quería comentarles pues que creo que se han estado presentando algunos problemas con el código del ejercicio anterior. Entonces en los comentarios de ese video, ahí pegué un fragmento de código que soluciona el error, ¿listo? Entonces para que lo tengan presente si de pronto les está causando ese error. Bien, entonces vamos a iniciar con este reto. Es el de Johnson y Johnson. Y bueno, vamos a leer rápidamente el enunciado para poder comprender qué se nos pide elaborar para este ejercicio. Correcto, empecemos. Entonces esto acá es carreta, esto acá arriba es carreta nada más. Dice que el periodo de acción es de un año y que bueno, ya en este párrafo dice que ya somos científicos de datos, acá ya somos científicos de datos y bueno, entonces como somos científicos de datos, nos pasan un archivo CUSB llamado j&j.csv y bueno, este archivo incluye el precio de las acciones de la empresa, aquí nos dan una fuente, cada renglón del archivo representa los datos de un día, excepto el primer renglón que corresponde al encabezado, como siempre, pues. Y cada línea tiene separadores por comas y en este orden los siguientes datos: date, la fecha del dato; open, precio de la apertura; high, precio de más alto durante el día; low, el precio más bajo durante el día; close, el precio en el que cierra la acción; el ADJ close, el precio del cierre ajustado de la acción; y el volume, que es el volumen de acciones transadas durante el día. Acá nos dicen que bueno, se puede ir en el suyo y que no debemos modificar el archivo. Bien, aquí tenemos las tareas, lo que nos mata a todos, las tareas, bien. Entonces dice que debemos crear una función solución, esto ya está en el BPL, la función solución, y que dentro de esa función debemos crear un nuevo archivo llamado análisis archivo CSV, y el delimitador no será una coma, sino un tabulador. Delimitamos tabulador, va a ser el separador del archivo. El encabezado, aquí nos dan pues el nombre que deben de tener nuestros encabezados. Esto es un tabulador, esto es un espacio, ya lo veremos en el código. Y dice que debemos leer el nuevo archivo, debemos leer el archivo j&j.csv línea por línea, y a medida que vaya leyendo, pues escribir en el archivo nuevo que generamos. Necesitamos escribir la fecha del día que está leyendo, una cadena de texto que será un concepto respecto al precio de apertura y cierre de la acción en la fecha que se está leyendo. Es decir, si el valor del cierre, si la diferencia entre el cierre y la apertura es mayor a 0, entonces la acción subió, ¿cierto? Sube. Si esa diferencia es menor a 0, baja. Y si esa diferencia es estable, pues es igual, simplemente se mantiene estable. Lo otro que debemos decir es que el resultado de la operación close open, donde x representa el valor absoluto, mucho ojo, el valor absoluto del número x. Bien, eso ya lo veremos en el código. Y aquí nos dan un ejemplo de cómo se debe ver nuestro archivo, ya una vez hayamos escrito los datos que requerimos en él. Adicional, nos piden crear un nuevo archivo llamado detalles JSON, y con este archivo haremos lo siguiente. Aquí nos dan unas variables, y cada variable va. El day lowest volume deberá guardar una cadena de texto con la fecha donde se vio el volumen de acciones transadas más bajo alcanzado por la acción durante el periodo analizado. El lowest volume deberá guardar ese valor que trae esa fecha. El day highest volume guarda también la fecha de la acción más alta, y el highest volume pues guarda ese valor. El mean volume pues es el perdón, excuse me, el mean volume es el promedio de todo ese conjunto de datos volumen. Y acá pues por último necesitamos el date greatest difference, que dice que deberá guardar la fecha en que se dio el valor más grande de la columna apps difference close open del archivo análisis archivo.csv, o sea el archivo que nosotros generamos nuevo, y acá pues simplemente va a retornar ese valor. Y acá nos muestra un ejemplo de qué debe salir, cómo se debe ver nuestro archivo JSON. Y por último tenemos un formato de entrada y dice que la función no recibe parámetros. Un momento por favor. Ok, perfecto. Entonces dice que ya la función está programada. Y bueno, y el formato de salida dice que la función no realiza ningún retorno. Simplemente pues la función que realiza escribe un nuevo archivo análisis y el archivo JSON.
Eso va a ser nuestra función. Listo, esto ya acá es más carreta. Y como es de costumbre, bueno, vamos a pasar directamente al código, que es lo que nos gusta a nosotros. Bien, ya yo aquí ya he creado algo, ya he adelantado algún trabajo, ya importé la librería 6, CSV y JSON, y separé el problema en 4 funciones. La función solución, que es la que da la plataforma, y adicional creé 3 funciones adicionales para ir desarrollando nuestro ejercicio. Bueno, en esta primera función, ya la adelanté, bueno, lo que tenemos es, esta función me crea el nuevo archivo, ¿sí? Me crea el nuevo archivo. Simplemente pues aquí en el header le pasé los datos del encabezado. Estos son los datos del encabezado, una lista con los encabezados que nos piden para generar este nuevo archivo. Aquí simplemente abro el archivo, le doy el nuevo nombre, y creo que aquí tengo un error, si no me va a marcar error después. Análisis archivo.csv, en modo lectura, y queda pues, una nueva línea, como un F. Aquí simplemente le estoy diciendo con el dwriter que pues en el archivo que estoy creando acá, y que sus campos va a ser el header y va a estar delimitado por un tabulador. Esto es un tabulador, va a ser delimitado por un tabulador, y aquí con este writer.writeHeader simplemente le escribo que me escriba estos datos como un encabezado. Listo. Creo que ya lo teníamos claro porque pues en el video anterior ya lo habíamos hecho. Bien, ahora vamos a empezar a generar pues nuestra función readData. Es más, vamos acá de una vez en solución, vamos a ir pasando las funciones que hemos creado acá arriba, ir pasando esta función de una vez acá, para ir ejecutando, control C, de una vez acá en solución, acá. Para que veamos ahí de una vez pasando las cosas. Bien, si en este momento ejecuto, creo que es acá donde estamos, si en ese momento ejecuto este programa, hoy voy a ejecutar desde la consola, que es más rápido. Simplemente decirle que acá perdón, yo miro acá una cosa, ls, y debo pasar a sí, reto 5, j, listo acá. Listo, voy a correrlo hoy desde la consola, entonces voy aquí a limpiar y simplemente decir que me ejecute mi main.py. Ok, vamos. Listo, ya tuvo que haber generado el archivo. Si vamos acá, vemos que acá nos generó el archivo y ya está con nuestro encabezado, fecha análisis, comportamiento de la acción y app diferencia close open, ¿no? Miren, está delimitado por un tabulador. Bien, correcto. Continuamos. Vamos a empezar a darle solución a nuestro problema. Y en esta función readData, lo que voy a hacer es extraer los datos del archivo este que nos dan acá, y empezar pues a generar todos los procesos que nos piden. Entonces vamos a empezar con la sentencia with open y le vamos a pasar el nombre de este archivo, que es j and j, esto porque es mayúscula, j and j.csv. Listo. Le vamos a decir que ese archivo lo vamos a abrir en modo lectura, ¿cierto? Perdón, ese archivo se lo vamos a pasar como parámetro, porque en este archivo vamos a utilizar dos funciones, ¿sí? Vamos a meter 2 archivos, vamos a utilizar tanto el archivo que nos dan de la plataforma más el archivo que hemos creado. Entonces acá como parámetro le pasé un archivo file y archivo file w, que es para escribir. ¿Listo? Entonces en file va a ser igual pues a este de acá. Entonces eso, cuando invoquemos la función se lo vamos a pasar. Tenemos que abrir el archivo file, lo voy a abrir en modo lectura, ¿cierto? Y lo voy a llamar as f. Listo, ya estamos abriendo nuestro archivo y vamos a crear pues nuestro lector. Entonces decimos que el reader va a ser igual a csv.reader y que en ese reader
vamos a escribir el F, el archivo que estamos llamando, y que este viene delimitado por coma. Delimiter, coma, porque ese es el archivo original. Este viene delimitado por coma, entonces ahí lo vamos a abrir. Correcto. Y para continuar le vamos a decirle que nos salte los encabezados, porque no necesitamos los encabezados. Utilizamos esta función next, le pasamos el reader y ella nos borra los encabezados. Bien, ok. Si yo en este momento imprimo este documento, imprimo a reader, voy a hacer un for aquí para correr reader, for row in reader, le digo que me imprima, perdón, esto no va así, digo que me imprima cada fila, cada row, ¿cierto? Cada row. Si yo ejecuto este programa, la consola, ejecutamos. Perdón, no me va a pasar nada porque no he invocado la función, qué pena. Tengo que invocar la función por acá. Entonces acá en solución, llamo la función readData, readData, es esta. Y esa función me recibe dos parámetros, me recibe el j and j, ¿cierto? j&j.csv, y me va a recibir este otro parámetro, que es el archivo nuevo que acabamos de crear, listo. Así no lo estemos utilizando, tenemos que pasarla para que no nos genere error. Análisis archivo.csv. Bien, correcta, pero esto debe ir en paréntesis. Correcto, entonces le pasamos los dos archivos, volvemos a ejecutar. Vamos a ejecutar. Y me dice que tengo un error. Miremos a ver. Me dicen que en value error y operation on close file. Dice que me cerró el archivo. Miremos a ver qué pasa acá. Miremos a ver qué pasa acá. Porque estoy metiendo el for fuera de la sentencia with. Entonces obviamente ya él no va a encontrar el archivo, que ya está cerrado el archivo. Entonces no lo va a leer nunca. Entonces allá creo que lo solucionamos. Y aquí tengo otro problemita. Vamos a correr esto para un poquito. Ok, vemos. ¿Qué pasó aquí? Control Z, perdón. Vamos a ver qué pasa. Ok. Listo, ahí sí debe funcionar. Listo. Bien, miremos. Ejecutemos y bueno, ahí me está trayendo toda la data, ¿cierto? Ahí me cargó toda la data que trae ese archivo. Ahí está cargando, ahí finaliza. Entonces, como pueden observar, pues bueno, aquí tiene la fecha, el primer valor, etcétera, etcétera. Lo hubiera imprimido como con los encabezados para que lo miráramos. Voy a cambiar esto acá un momento, comentarlo, y lo voy a imprimir nuevamente con los valores. Listo, entonces lo voy a imprimir nuevamente, pero simplemente le voy a decir que lo imprima una sola vez nada más, para únicamente analizar los encabezados, nada más. Listo, me lo imprimo una sola vez para no tener que estar ahí con tanto dato mientras carga tanto dato. Bien, imprimimos. Entonces él ya me trae, ok, solo me trae los encabezados. Entonces aquí tenemos la fecha, el open, el high, el low, el close. Estoy todo loco hoy, hermano. Les pido excusas. Me trae uno solo nomás. No me sirve eso, quiero que vean todo. Volver a ejecutar. Estoy todo loco, todo loco. Re locos, papi, re locos. Bien. Entonces, aquí está cargando nuestro archivo. ¿Cierto? Y entonces miremos acá arriba. Entonces, acá tenemos, miren, en date tenemos la fecha. En open sería ese valor, el valor de la apertura. El high sería este, el low este, el close este, y así sucesivamente. Bien. Ok, ya tenemos ya visualizados nuestros datos. Voy a comentar eso porque esto no me interesa tenerlos ahí, necesito borrarlos.
Y ya una vez acá adentro voy a empezar a hacer mis cálculos, ¿cierto? Voy a hacer mis cálculos. Entonces el programa me dice que yo debo generar la diferencia, acá, que yo debo generar la diferencia entre close y open y empezar a escribir estas variables que están acá, sube, baja, ¿cierto? Esta, por ejemplo, esta, por ejemplo, esta. Entonces vamos a calcular estos valores para poder ir guardando estos datos, ¿bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a extraer de acá de este for, voy a crear una variable que la denominaré como difference, y esto va a ser igual a ¿qué? A lo que me arroje row en su columna número 4 menos lo que me arroje row en su columna menos 1. Menos 1, sí. Deme un momento, yo verifico bien. Y vamos a sacar el archivo. Tenemos acá. No, esa es la columna menos 2. La columna menos 2. No, perdón. Estoy mal. Lo que me traiga la columna 4, que la columna 4 sería el close, ¿cierto? Miren. 0, 1, 2, 3, 4, acá. Close, acá. Esta que está acá. Esta me trae la diferencia de este con la columna 1 que está acá. Estoy mal, perdón. Les pido excusa. Entonces lo que me traiga esta con la columna 1. Es decir, la diferencia entre el valor bajo y el valor, pero el valor que cierra y el valor que abre. Ok, perdón, qué pena. Ok, ya una vez ya yo extraje este valor, ¿cierto? Una vez extraje este valor, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar que si si difference es mayor a 0, ¿cierto? Si difference es mayor a 0, entonces voy a crear aquí una variable, aquí mismo dentro de acá en la función, acá voy a crear una variable, voy a llamarla concept, y esto va a ser igual a una cadena vacía. Eso para ir almacenando nuestros datos. Entonces, si la diferencia es mayor a 0, le voy a decir que concept va a ser igual a la cadena sube, ¿cierto? Ok. El if, en cambio si difference es menor a 0, el if difference está mal escrito, difference es menor a 0, entonces concept va a ser igual a baja, y en cambio si difference igual a 0, concept va a ser igual a estable. Ok, entonces ya una vez tengo estos valores, quiero que noten algo. ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué me está marcando igual a 0? Ah, me falta acá una. Ok, igual a 0. Bien. Quiero hacer aquí un paréntesis. Antes, ya te explico una cosa aquí. Bien. Ya tengo este for, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito ahora? Necesito escribir estos datos en mi archivo nuevo que creé. Entonces, voy a abrir este nuevo archivo que creé acá, que únicamente tiene encabezados. Voy a abrirlo para empezar a escribir. ¿Ok? Entonces voy a también invocar la función with open, y ese me va a recibir ¿qué? Este archivo. Ese archivo se va a guardar en este parámetro. ¿Ok? Aquí en este parámetro se va a guardar ese archivo. ¿Ok?
control V. Le voy a decir que ese archivo lo voy a abrir en modo de escritura, pero en A, para que me vaya agregando, ¿cierto? Y le voy a decir new line también, new line va a ser igual a espacios, y esto lo voy a abrir como as F, también as F, correcto. Estamos abriendo nuestro archivo. Voy a quedar el puntero de escritor, es decir, que writer va a ser igual a writer punto, perdón, va a ser igual a qué, a csv.writer, abro paréntesis, y ahí dentro simplemente pues invoco mi archivo, esta F que acabo de abrir acá, F, coma, le pongo un delimitador que sea de tabulación. Te digo que delimiter va a ser igual a un tabulador. ¿Ok? Bien, ya tengo mi puntero, ¿cierto? Y acá simplemente le voy a decir que writer punto write row, acá, punto write row, y que en write row que me va a escribir, ojo, aquí siempre veis dentro de una lista para que no. Entonces dentro de write row, ¿qué va a ir? Va a ir lo que me traiga, ¿no? Lo que me traiga row en la columna 0, es decir, las fechas, ¿cierto? Entonces digo que row en la columna 0, que son las fechas, coma, me traiga el concepto, o sea, esta variable que estoy creando acá, el concepto, y en la última me va a escribir la diferencia, difference, ok. Bien, ok, si yo ejecuto esto en estos momentos, voy a tener ya escrito mi archivo, bien, entonces voy a ejecutar este fragmento de código a ver qué nos está arrojando. Ok, vamos a limpiar aquí la consola, CLS, y voy a ejecutar, aunque bueno, aquí no se me va a ver nada, simplemente me va a traer el archivo nada más. Tengo un error. Ok, mire, me dice el tipo de error, unsupported operand type S for str and str, o sea que no puede realizar una operación matemática con unas cadenas. ¿Y eso por qué es? Porque estos daticos siempre nos retornan en strings. Entonces simplemente convertimos esto entero. Perdón, entero no, a float. Tengo que convertirlo a float porque estos datos son flotantes, ¿sí? Entonces no los convertimos a enteros, sino a float. Perdón. Entonces me voy a quedar aquí un float y acá que también sea float. Perfecto, bien. Si vuelvo a ejecutar, ejecuto. Listo, ya funcionó con normalidad, entonces ya tuvo que habernos escrito aquí en nuestro archivo. Miremos. Listo, miren. Aquí ya tenemos en nuestro archivo escrito la fecha, el comportamiento de la acción, pues baja, sube, y él me trae los resultados. Mira, aquí me pone menos 1, menos 0, menos 0, menos 2, menos 1, tal. Y me va poniendo todo esto acá. Pero si vamos acá al ejercicio, vamos a ejercicio nuevamente, miren, vamos acá al ejercicio, él me dice que el resultado de realizar la operación close menos open, donde x representa el valor absoluto del número x. Bien, entonces si analizamos acá, él me dice que yo le debo devolver ese valor se lo debo devolver, ¿pero qué? Como valor absoluto. Valor absoluto, mucho valor absoluto. ¿Y cuál es el valor absoluto del número? Siempre el valor absoluto de todo número va a ser su valor positivo. Eso simplemente es el valor absoluto. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer uso de la librería mat. Voy a importar acá la librería mat. Entonces, simplemente le voy a decir que
desde math, me importe la función fabs, que la función fabs lo que hace es crear el valor absoluto de un número. Bien, entonces acá en esta parte de acá abajo, por eso no lo he dejado por acá, acá simplemente dentro de este if le voy a decir, voy a crear aquí una, le voy a decir que difference le voy a decir que difference va a ser igual a ¿qué? Al valor absoluto, abs, pero llamo a mi función fabs, perdón, es fabs, valor absoluto de difference, o sea, de esta variable. ¿Ok? Bien, control V. Si yo ahora vuelvo y ejecuto, quiero que miren esto, recuerden bien, miren que tenemos acá valores en negativo, ¿cierto? Valores en negativo, negativo. Si yo vuelvo a ejecutar, ya miren que mi archivo me cambió. Ya no tengo valores negativos, no tengo ese menos ahí, sino que simplemente tengo el comportamiento y tengo el valor absoluto de ese número. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hasta aquí ya tendríamos nuestra primera funcionalidad ya creada, ya creamos el archivo y hicimos estos cálculos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte del problema. Perdón. Vamos a pasar a la segunda parte del problema. Creo que esa es como la más larguita. Bien, voy a tenerla por acá así. Y vamos a crear este archivo JSON. Que igual me va a recibir también como parámetro el file 1 y el file 2. Entonces vamos a analizar acá nuevamente. Y acá está. Bien, listo. Este es el paso. Este paso que está acá. Acá. Bien. Necesitamos desde aquí nada más. ¿Cierto? Entonces vamos a ir creando esta funcionalidad. Voy a quitarle esto porque no me interesa esto. Y vamos a ir pasando. Bien. Entonces aquí en este pequeño, en esta función, voy a crear aquí primero un diccionario vacío. Voy a denominar datos y aquí voy a ir almacenando todos mis datos. Bien, en este diccionario. Ok. Seguido de ello, voy a abrir mi archivo. Voy a abrir mi archivo. Entonces el archivo que necesito abrir, ¿cuál es? El mismo que haremos acá arriba, es decir, este mismo que está aquí. Entonces voy a abrir este archivo nuevamente. Es más, voy a copiar esta línea. Voy a copiar esta línea. Acá. Control C. La voy a copiar, me lo copio. Control V. Ok, vamos a subir esto un poco. Control V. Y acá digo que ese va a ser el file 1. Este es el parámetro que está acá, va a ser el file 1. Perfecto. Y listo, ya una vez teniendo este archivo abierto, ya le quitamos los encabezados y todo, entonces vamos a empezar a operar. Vamos a empezar a operar. Bien. Entonces, mucho ojo, vamos a crear aquí un for row, in reader. Ya sabemos que esto nos trae todos los datos que tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer acá en este for? En este for simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una lista vacía. Voy a crear una lista vacía. Permítame un segundo, por favor. Voy a crear una lista vacía. Por aquí, ¿dónde estoy yo? ¿Qué paso acá? Voy a crear acá una lista vacía. Y la voy a llamar volúmenes. Volúmenes. O volúmenes en inglés. Y esto va a ser una lista vacía. En esa lista vacía voy a almacenar otras dos listas. ¿Okay? Entonces, creo acá una lista vacía y otra lista vacía. ¿Okay? Entonces, tengo una lista con dos listas. ¿Listo? Una lista de listas. Ya miraremos con detenimiento qué vamos a hacer acá. Entonces, aquí en esta lista, en esta primera posición, ¿qué voy a almacenar? Voy a almacenar la fecha. Voy a almacenar la fecha. ¿Ok? O sea, la fecha que me traiga este archivo. Acá, esta primera columna la voy a almacenar allí, en esa primera posición. ¿Okay? Aquí voy a almacenar la fecha.
Y en esta segunda posición voy a almacenar todos los datos que me traiga la columna -1, es decir, perdón acá, -1, es decir, volumen, ¿sí? Necesito únicamente este dato, voy a trabajar con todo este dato. Entonces, en la segunda lista voy a almacenar todos estos datos, listo. Bien, entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces le digo acá nomás que en este for voy a decirle que volúmenes o volumies, no sé cómo suena eso, punto append, y aquí dije que iba a guardar ¿qué? La fecha, ¿cierto? Lo que me traiga row en su columna 0, ¿cierto? Y bueno, quiero que miren una cosa. Bien, entonces le voy a decir que en volumen.append la row 0, o sea que me agregue las fechas, pero, mucho ojo, pero como esta lista tiene dentro otras listas, le voy a decir que en la posición 0 de volúmenes, en su posición 0, me agregue este dato, ¿cierto? Si yo ahora imprimo mi lista, perdón, si yo llego e imprimo mi lista, voy aquí a imprimir esta lista por acá, por aquí, voy a imprimir la lista, esta lista que se llama volúmenes. Pero antes tengo que llamar esta función acá, ¿cierto? Inclusive voy a llamarla así mismo como está acá. Si llamo esta función createJSON con los mismos archivos, que son los archivos que voy a utilizar, createJSON, mi función, ok. Entonces quiero que noten la impresión de esta lista. Imprimo. Y ya me está trayendo todas las fechas, ¿ok? Miren, ya me está trayendo todas las fechas. Entonces tengo una lista principal y aquí dentro tengo todas las fechas, ¿ok? Y acá al final miren que me aparece una listica vacía. Bien, entonces ya tengo todas las fechas, ¿cierto? ¿Qué necesito hacer? Ahora necesito guardar todos los volúmenes. Entonces voy a hacer lo mismo acá, pero entonces acá lo voy a guardar en la posición 1 y acá voy a guardar lo que me traiga row, pero en su posición -1. Y en la posición -1, ¿cuál vendría siendo? La última, ¿cierto? O sea, esta que está acá. Bien. Volvemos a imprimir nuestra lista. A ver qué nos trae ahora. Bien, ahí miren, aquí ya tenemos las fechas y tenemos los valores, ¿correcto? Ya tenemos los datos que necesitamos. Bien. Y una vez ya extrajimos esos datos, una vez hemos extraído esos datos, pasamos nuevamente acá, rápidamente, listo. ¿O qué voy a hacer? Voy a empezar a extraer o a jugar con esto. Bien, entonces a mí me dice, el problema me dice, ¿cierto? Que yo necesito extraer la fecha y el volumen, o sea, el volumen más bajo que hay en esa lista de volúmenes, el volumen más bajo y la fecha en que se dio o en que está ese volumen. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a crear aquí una variable, la voy a denominar min volume, y esto va a ser igual a ¿qué? Al mínimo, al valor mínimo que esté en volúmenes, en mi lista volúmenes, ¿cierto? En la posición de 1. En la posición 1. ¿Qué estoy haciendo acá? Le estoy diciendo, váyase a esta lista, ¿cierto? Éntreme acá a esta lista que está acá, recórrala y extráigame el valor mínimo. Si yo en estos momentos ejecuto o imprimo este valor, a mí me gusta ir imprimiendo, es más claro, para que ustedes puedan notar bien cómo es el desarrollo del problema. Si yo vuelvo y ejecuto acá, vemos que nos trae. Miren, me está trayendo un valor, un único valor, 1081.300. Bien, ese es el valor mínimo. Ya él recorrió, hizo lo que tenía que hacer, hizo operación y me trajo el valor mínimo. Bien, pero también me dice que yo debo extraer la fecha, ¿cierto? Debo extraer la fecha donde se encontró ese valor. Ok, entonces necesitamos extraer la fecha exacta de donde yo extraje este valor, donde se ve este volumen, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado lo que voy a hacer.
Mire, voy a crear acá otra variable y la voy a llamar min index, o sea, el índice mínimo, ¿sí? Y ese índice va a ser igual a ¿qué? Mucho cuidado. A lo que me traiga mi lista volumen 1, mi lista volumens, ¿cierto? Esta lista volumens en su posición 1, ¿sí? Punto index, y dentro del método index le voy a pasar ¿qué? Le voy a pasar el valor mínimo. El valor mínimo, o sea, esta variable que acabo de crear acá. Control C, Control V. ¿Ok? Ahí estoy extrayendo el índice. Si yo en este momento imprimo este índice, perdón, este index, Control C, Control V. Esto está loco. Control C, Control V. Ok, si yo en este momento imprimo este min index, quiero que noten lo siguiente. Entonces, si yo imprimo este valor de min index, imprimirlo acá, miren lo que me trae. Él me trae el índice 123. O sea que él encontró ese valor en el índice 123. Vamos a mirar. Miremos acá en este archivo, en el 123 que trae, ¿cierto? En el índice 123 que puede traer esto. Busquemos acá la línea 123, por acá. Tum, 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 tum. Voy a aumentar esto un poquito para que sea mejor. Ok, busquemos la línea 123, 123, 123. Acá 123. 123. Ah, perdón, acá no es. Perdón, acá no es. Entonces este valor tuvo que almacenarlo él lo almacenó acá en esta línea. No está en la 123, sino en la 125. O sea, me saltó ahí unos rengloncitos porque no sé. Bien, miren, acá está el valor, ¿cierto? Miren, 100, 813.00. El valor que me trajo es acá, 100, 813.00, ¿cierto? Me lo trajo en el índice 125. Ahora, yo necesito extraer es esta fecha, mire, 2021, 10, 19, ¿cierto? Necesito extraer esta fecha. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Mucho cuidado con lo que voy a hacer acá. Mucho cuidado lo que voy a hacer acá. Entonces voy a empezar a pasar estos datos a mi nuevo diccionario. Bien, a mi nuevo diccionario. Entonces, como yo acá creo un diccionario que llamo datos, ¿cierto? Voy a decirle que datos en su llave, la primera llave que nos piden es esta, el data lowest volume, la voy a copiar, control C, y paso acá, está el código, me perdió. Acá, eso acá, control V. Listo, que en esa llave se va a almacenar, mucho cuidado, es lo que va a hacer acá. Se va a almacenar que lo que me traiga volumen, lo que me traiga volúmenes, en su posición 0, miren, en su posición 0, es decir, en esta primera fila donde están las fechas, o sea, acá, en esta, y que me extraiga lo que está en el min index, es decir, que vaya a esa lista y en donde encuentre esa posición, me la retorne acá. Entonces aquí le voy a pasar este min index que contiene el valor de ¿qué? De 123, ¿cierto? Si no estoy mal. Control V. Ok. Si yo le imprimo datos, vamos a imprimir datos, que no me gusta decir imprimiendo. Si yo le imprimo datos, Control V, perdón, Control C, Control V. Si yo imprimo datos, o sea, mi diccionario, vamos a ver qué me retorna. Miren, él me está retornando que tengo un diccionario y que en la llave date lowest volume tengo esta fecha. 2019, perdón, 2021, 10-19. ¿Qué tan cierto es? Miremos. Miremos, acá está mi valor y miren, 2021, 10-19. ¿Ok? Entonces, con esta funcionalidad extraje
tanto el valor mínimo como su fecha. Y eso era lo que necesitamos hacer en este momento. ¿Okay? Entonces ahora le voy a pasar a este mismo diccionario. A este diccionario le voy a pasar a datos, pero en su llave. ¿La otra llave cuál es? Vamos acá. Toca ir copiando desde acá para no equivocarnos. En esta logo es control C. Y acá control V. Y esta que en esta llave va a ser igual a ¿qué? A el valor mínimo. A min volume. Bien. Ok. Ya teniendo esto, voy a volver a imprimir a ver qué me está trayendo. Perdón, esto no va por acá. Imprimo. Y miren, entonces ya tengo mi fecha y tengo mi valor mínimo. Correcto. Entonces vamos a continuar con lo otro. Entonces ahorita necesitaríamos ¿cuál? El máximo, ¿cierto? Necesitamos el valor máximo. Entonces vamos a hacer la misma funcionalidad, solamente vamos a cambiar las variables. Es decir, voy a copiar estas dos líneas que están aquí. Estas dos líneas va a ser prácticamente igual, control C, control V. Y aquí simplemente voy a cambiar este min por la función max, para que me traiga el máximo de esa lista. Acá también voy a cambiar este min por max. Acá también el max index. Y acá le voy a decir que me traiga esta de acá. Perdón, es aquí. Control V. Bien. Ok, ya tengo entonces esos dos valores y lo que voy a hacer es guardarlos acá en mi diccionario. ¿Cierto? Entonces decir que datos en su llave, la otra llave que sigue, que es esta, date high es esta. Es inglés mío, sí. Entonces en esta llave vamos a almacenar, ¿qué vamos a almacenar acá en esta llave? Control V, lo que me traiga prácticamente es esta misma funcionalidad, control C, control V, pero aquí ya no sería min index sino max index, ¿cierto? Ok, y la otra, decirle que datos en su otra llave, esta llave ¿cómo se llama? Esta llave es highest volume, esta control C. Control V, que esa llave va a tener el valor de lo que me traiga el max volume, o sea, este. Control C, control V. Bien. Si imprimimos nuestros datos, vamos a imprimir nuestros datos. Miremos que no esté nada raro. Aparentemente todo está bien. Vamos a imprimir nuestros datos. Y listo, ya me está retornando un diccionario. Tengo una fecha acá y acá tengo otra fecha. Sería bueno verificar esto, ¿cierto? Miren, el valor máximo es 99.63.200. 99.63.200. Vamos a buscar ese valor por acá, que es donde estará. 99.63.200. Vamos a ver si tenemos bueno. Que lo hubiéramos impreso el índice, pero pues. O mejor dicho, no me van a encontrar eso por Dios. ¿Dónde vamos a encontrar eso por Dios? Bien, en fin, ya sabemos que nos está retornando los valores y que creía yo que ese no es el valor máximo. Y vamos a ver, vamos a imprimir el índice para encontrarlo más fácil. Perdón. Perdón. Y miremos max volume, que me traiga max en la columna 1. Creo que sí, está funcionando bien. Y ¿dónde está? Ah, no, aquí tengo un error. Aquí tengo un error, qué pena muchachos. Denme un segundo por favor. Muchachos, esto no es uno, esto
Bien, vamos a mirar, voy a imprimir este índice para ver si, para poder verificar bien. Listo. Me dice que el índice es el 191. Vamos a buscar ese valor en el 191. 99, 63, 200. Vamos a ver. 191, es decir, que sería con el 193. Para que no nos pase igual. Acá está. Pero lo que se me hace extraño, 99, 63, 200. Este número no es mayor que este. 14080. No, ni por el berriendo, ¿cierto? 14081, 200. 99, 63, 200. No, esto no puede ser. Está extraño este funcionamiento. Voy a verificar primeramente. Muchachos, qué pena, pero aquí tengo un error y es acá. Yo este valor no lo puedo pasar como una cadena, esto tiene que ser un entero. Esto tiene que ser un entero, entonces voy a convertirlo en entero, porque si no, eso no nos va a dar nunca. Eso no nos va a dar nunca. Entonces, voy a volver a ejecutar para que todo cambie. Vamos a ver que todo va a cambiar con referencia al diccionario de arriba. Listo, mira que ya me lo trajo bien. Ya me lo trajo bien. Mira. Ahora sí, ¿cierto? Mira, aquí tenemos un valor mucho más alto. Se me hacía muy extraño. Correcto, entonces miramos el valor más alto en el 141. A ver si es real. Qué pena con ustedes, me ando todo loco hoy. Entonces en la línea 141 dice. Miremos, 141. Por acá debe ser. Miren, acá está. Acá está este valor, es este. Y la fecha es 2021, 11-12. 2021, 11-12. Vamos a ver si es así. Y me dice que 2021, 11-12. Aquí está la fecha. Bien, correcto. Entonces ya solucionamos ahí ese pequeño percance. Listo. Bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar porque necesitamos continuar. Ok. Ya tenemos estos datos, entonces, ¿qué otros datos nos piden? Nos piden que además de esto debemos retornar el mean volume, es decir, el promedio de volúmenes, ¿cierto? Entonces, le voy a decir simplemente que datos, que era acá otra llave para datos, datos en su llave, saquemos la llave de acá, que es mean volume, control C, control V, que esta llave va a tener el valor de lo que me traiga, miren, lo que me traiga. La suma de toda esta lista donde estoy guardando los volúmenes, ¿cierto? O sea, de la lista 1, entonces decirle que sum de volúmenes en su posición 1, que es donde están todos los volúmenes, ¿cierto? Dividido por la longitud de esta misma lista. Ok. Ok, control C, control V. Listo, ya tendríamos este dato y vamos a continuar entonces. Ya voy a borrar este índice de acá, ese no me interesa. Voy a volver a ejecutar para mirar si me está trayendo la operación correcta. Ejecuto. Y listo, allá me trajo aquí el mean volume y acá un número súper largo. Como no nos dicen que redondeemos, no vamos a redondear nada, lo dejamos así. Porque ahí no nos dicen que redondeemos, listo. Bien, entonces, ¿qué otro valor me piden acá entonces? Entonces ahora me dicen que también debo traer el date greatest difference, que deberá guardar la fecha en que se dio el valor más grande de la columna as different, o sea, del nuevo archivo que creamos. Entonces, por ende, ¿qué tenemos que hacer? Abrir ese archivo, ¿cierto? Tenemos que abrir este otro archivo, pero en modo lectura. Entonces, lo que voy a hacer lo mismo que hice aquí ahorita, con este que tengo acá, o sea, esto mismo lo voy a copiar para adelantar, acá, esto, pero entonces ahora no voy a abrir el archivo 1, sino el archivo 2, ¿cierto? Entonces, voy acá,
control V. Esto se despelotó. Vamos así, y aquí llamamos al archivo 2. Aquí llamamos al archivo 2, perfecto. Y acá simplemente le voy a cambiar que en la columna 0 me traiga las fechas. Y acá, pero entonces me voy a crear otra lista. Me voy a crear otra lista porque esta lista ya la tengo ocupada. Esta lista la voy a colocar difference y la voy a crear aquí. Listo. Crear esta lista que se llama aquí differences. Y esto va a ser igual a otra lista, que dentro va a tener una lista y va a tener otra lista. Bien, entonces aquí ya simplemente cambio control C, cambiar esto por esto, control D, control V. Ok, perfecto. Ya tengo esto, voy a extraer esos valores y aquí también voy a realizar lo mismo. Voy a traer el valor máximo y la fecha, es decir, voy a hacer esto mismo que está acá. Esto mismo que está acá, porque él me pide el valor máximo de la diferencia. Entonces me voy a copiar, perdón, voy a copiar estas líneas de acá, estas líneas que están acá, control C. Pero eso lo voy a hacer por fuera del for, mucho cuidado, ¿no? Por fuera del for, no dentro del for porque se despelota todo eso. Y por fuera del with también, aquí. Listo, control V. Y acá siempre digo que max difference, o sea, la diferencia máxima, y va a ser lo que traiga esta que está acá, control C. Voy a cambiar todo esto para que no nos den errores. Control V, listo. Y este me recibe, control C, control V me recibe este, y acá le voy a colocarle max index, de acá, y control V. Y perdón, ¿qué hice acá? Control Z. Ok. Esto está todo loco. Listo, ahí sí. Y acá le voy a colocar acá max index difference. Ok. Bien, ya extraje acá los datos. Ahora simplemente lo que voy a hacer es que agregarlo, ¿cierto? Tenemos acá que no nos vamos a hacer un daño aquí con esto. Bien, tan. Verificamos, listo, bien. Entonces ahora vamos aquí a datos. Vamos a agregarle a datos esos valores. Al diccionario datos. Y que datos va a ser igual a una nueva llave que se va a llamar así, como está acá. Control C. Control V. Esto va a ser igual a ¿qué? A este que está acá. ¿A qué? Perdón. Este va a ser igual a... Eso porque está marcando error. A lo que me traiga la lista difference en su posición 0 y en el índice, este índice que está aquí. Control C y Control V. Ok, ahí ya lo tendríamos. Eso porque está marcando error aquí, hombre. Lo que eso cuadra ahora. Voy a crear acá otro dicción. Ah, ya sé, es por este igual. Este igual no va aquí. Esto va pegado. Entonces datos en la otra llave, en una nueva llave que se llama así como está acá. Control C. Control V. Va a ser igual a ¿qué? A este que está acá. Control C. Control V. Ay, Dios. A esta variable. Bien. Si ahora imprimimos datos, vamos a ver qué nos trae datos. Miremos.
Voy a cerrar esto porque esto me está consumiendo muchos recursos. Listo. Bien. Estoy bien lento y gastándome. Estoy poco ventanas abiertas, ¿cierto? Listo. Miremos qué nos trae esto. Uy, un error, un error, un error. Miremos, miremos. Tan, 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 tan. Dice que tengo una línea de un error en difference 1.happen in row -1. Uy, 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 vamos a verificar este error. Ok, muchachos, qué pena, es que estaba confundiéndome de archivo. Entonces este archivo simplemente no es en la columna 1, sino en la columna 2. Mucha pena con ustedes. Perdón, tengo que meter son estos datos de acá. Entonces creo que el error está desde acá, desde el row. Pero entonces aquí no sería un int, pero acá en el segundo, acá no sería un int, sino un float. Tiene que ser float. Porque es que este es el otro archivo, este no es el mismo archivo que estamos leyendo. Aquí no estoy leyendo volúmenes, sino que estoy leyendo es esta columna que está acá. Esta es la columna que estoy leyendo, entonces por eso me está molestando, ¿cierto? Y adicional a ello, creo que ese era el error. Vamos a ver si me deja correr. Ejecutamos. Y no, me sigue marcando el error. Dice que no puede convertir un string a un float. Ya voy a verificar eso. Ok, creo que el error es acá, porque le estaba pasando la misma columna. La columna 1, 0, perdón. Ok, muchachos, creo que el error estaba acá. Acá era el error porque lo tenía delimitador como coma y yo no estoy abriendo este archivo. Estoy abriendo este archivo y este archivo está delimitado por un tabulador. Entonces por eso me estaba marcando el error. Entonces borro acá y le coloco tabulador. Listo. Entonces ya vas a comentar todo esto que lo había comentado para probar. Y ahora sí, si yo imprimo datos, ya me trae mi diccionario completo. Y me dice pues que el valor alto es 6.0 y aquí está la fecha. Vamos a verificar. Busquemos acá en este archivo el valor 6.0 que debe ser fácil de reconocer, ¿cierto? Fácil de reconocer, busquémoslo, 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 busquémoslo. 0.25, acá está. Uy, tampoco. Perdió, acá está, 6.0, acá. Y dice que la fecha es 2022-0225. Miremos si es la fecha. Y acá en la terminal. Dice que 2022-0225. Listo. Entonces, pues ya tendríamos nuestro resultado. Lo único que tenemos que hacer ahora es convertir ese diccionario a un JSON, ¿cierto? Porque nos piden que debemos convertir eso a un JSON. Y pues aquí ya, acto seguido a esto, lo que vamos a crear nuestro JSON. Perdón. Vamos a crear nuestro archivo JSON. Y simplemente pues le voy a decirle que with open me cree un archivo JSON. Decirle aquí que el archivo se va a llamar detalles JSON, decía ya, ¿cierto? Detalles.json. Y voy a abrirlo en modo escritura. Haz F. Listo. Y aquí simplemente pues llamo a la librería JSON. Entonces pues llamo a mi librería JSON y ejecuto el método dump, perdón, el método dump, sin S, ¿cierto? Le voy a pasar ¿qué? El diccionario que acabo acá, o sea, datos, le paso a datos, coma, le digo que me lo escriba ¿dónde? Acá en este archivo, ¿cierto? En la F, y que tenga una indentación, un indent de 4, un indent de 4. Bien, ya con eso pues ejecutaríamos crearíamos nuestro archivo. Voy a comentar esto nada más para que no se
se dañe, perdón, para que no se imprima, voy a ejecutar únicamente esto. Ejecuto. Ok, ya se ejecutó con normalidad. Y pasamos acá y verificamos el archivo JSON. Mira, acá tenemos nuestro archivo JSON. Acá lo tenemos. Y mire, ya aquí tengo mi archivo JSON con los datos que se me piden. ¿Ok? Entonces, muchachos, esta es toda la solución al problema. Vamos a pegarle aquí una verificada rápidamente. Creo que estuvo un poquitico más enredado de lo que pensé. Entonces, esto lo importamos. Esto ya lo tiene la plataforma. Simplemente lo que tenemos que importar es esta segunda línea. Esta sí tenemos que importarla para poder obtener el valor absoluto de los números. En esta función create.cusv creamos el archivo nuevo que vamos a tener acá, lo creamos. En este read data simplemente pues leemos el archivo data, este que está acá, lo leemos y extraemos los valores necesarios para poder crear estas variables de baja, estable, sube, ¿cierto? Y escribimos en nuestro archivo eso. Y aquí en este JSON pues simplemente lo que hacemos es extraer los datos que nos piden, ¿cierto? Los datos que nos piden los agregamos al diccionario de datos y ese diccionario lo convertimos en un JSON, ¿sí? Lo convertimos en un JSON. Entonces, eh, vamos a probar este código para que de pronto no nos pase lo que nos ha estado pasando o lo que nos pasó con el ejercicio anterior. Entonces vamos a copiar este código y vamos a probarlo en la plataforma. Y muchachos, entonces vamos a copiar el código. Aquí pues únicamente voy a copiar hasta acá. Voy a copiar todo el código y para probarlo. Pues, control C. Vamos a la plataforma. Aquí donde dice inicio de espacio para programar funciones propias, ahí lo pegamos. Control V. Verificamos bien la indentación. Pues acá, bueno, aquí ya estoy llamando a las funciones. Importante llamar las funciones acá en de solución. ¿Sí? No retornar nada porque él no retorna nada. Verificamos indentación, verifiquemos. Indentación por acá. Importante la indentación. Y bueno, y no se les olvide pues importar la librería mat. ¿Listo? Entonces, guardamos. Ejecutamos. Y listo, miren, ya aquí nos retorna pues que nuestra solución es de 5. Entonces pues se hace la prueba de una vez. De pronto en ejercicios anteriores no pruebo, ¿por qué? Porque pues como no los tengo, entonces simplemente hago la solución y los datos, sacar los datos a lo más que pueda. Listo compañeros, entonces pues esta era la solución para este ejercicio. Entonces vamos a actualizar el Git de una vez. Voy a eliminar estos archivos pues para que no se vayan al repositorio. Este también lo voy a eliminar. Listo. Entonces, verificamos bien los datos acá. Listo, esto no, porque pues eso, esta es la invocación de la función para poder probar, entonces esto no es necesario en la plataforma. Entonces voy a borrar esto. Y bueno, voy a ir a actualizar el repositorio. Voy a subir acá el archivo por si de pronto pues se presentan problemas. Voy a hacer un git para agregar todo. Y perdón, dice que ok, entonces voy a hacer aquí un git commit m. Digo que solución reto Johnson and Johnson, ¿cierto? Listo. Y simplemente pues hacemos el git push para que quede ya en el repositorio. Vamos un momento.
Un momento, miramos un guía status, a ver cómo está todo. Y listo, no tenemos nada para cometer, entonces ya todo quedó agregado al repositorio. Bien, perfecto, compañeros. Entonces, pues, esta era la solución al reto. Eh, pronto un poquitico extenso el video, pero bueno, no quise hacerlo en dos partes, quise hacerlo una vez. Creo que ese es el último video que voy a grabar de esta serie de retos de Python. No creo tener más tiempo para hacer el resto. Quizás para el próximo ciclo estaré grabando los de Java. No entiendo mucho Java, pero sin embargo, pues hay que estudiar mucho y pues desde que pueda subir los retos, con mucho gusto estaré ahí subiendo los restos. Y bueno, entonces nos vemos en una próxima ocasión. Este reto es muy similar a los otros, entonces pues extraigan todo lo que necesiten y solucionen los retos que tengan. Y bueno, muchachos, la invitación es para seguir dándole duro. Esto es de mucha constancia, es de mucha dedicación. Hay que leer, hay que documentarse mucho, hay que ver tutoriales, no importa, no importa, hay que hacerlo, muchachos. Programar es muy bonito. A mí realmente, pues yo no soy programador profesional, estoy igual que ustedes aprendiendo y me enamoró la programación, la verdad. Es muy bonita, me encanta la programación y bueno, muchachos, es de muchas ganas de hacer las cosas, ¿no? O sea, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Dios los bendiga y nos veremos en una próxima ocasión. Dios nos lo permita, que sea con Java. Hasta luego.